A su correo al personal se lo mandé. Al personal, pero no me aparece. Pero sí yo lo leí, tu trabajo. Sí. Voy. Yolanda. Dame otro, solo Yolanda Pérez. Yolanda, dime, ¿solamente Yolanda Pérez o tienes otro apellido? Yolanda Isabel Pérez Sánchez. Yolanda Isabel. No sé por qué no te encuentro, pero sí tu trabajo yo lo leí, ya está corregido. De hecho, vuelvo a repetir, era el que íbamos a discutir el primer día. Es el lío cuando se bajan y se guardan. Después no averiguo en qué carpeta fue que lo guardé. Bueno, entonces envíamelo nuevamente, pero sí ya está tu trabajo, está corregido y leído. Bueno, ¿y Fergie volvió o se fue? Aquí estoy, Lick. Vamos a ver, Fergie. El tema tuyo era, o es, factores que intervienen en la ejecución de actividades educativas de los educandos del segundo grado de básica del Centro Educativo Gubernamental Marco Aurelio Soto de Puerto Cortés. Sí. ¿Sí? Bueno, si tú ya viste el trabajo, no hay situación problema. Entras de lleno a la definición del problema. La situación problema es la situación general en la que tú pretendes, pues, o en la que tú ubicas propiamente tu problema de investigación. Si en tu caso fuese, digamos lo que tú dices aquí, factores que intervienen en la ejecución de actividades educativas, tú tendrías que comenzar planteando qué son estas actividades educativas. La presencialidad, la virtualidad, o más específicamente las actividades educativas a nivel del salón de clase, a nivel de las tareas, porque comienzas ubicando la situación a nivel global, o comenzarías planteando pues el problema a nivel de centros educativos en general, de manera particular en los centros educativos gubernamentales, o de manera particular en el caso de Puerto Cortés. Tienes varias puertas de entrada en donde ubicar la situación problema, pero vuelvo a repetir, partes de una situación general. Luego te vas a una situación ya más particular, que es donde hace la definición del problema. Tú en la definición del problema planteas la problemática del COVID, lo que ha dicho CEPAL y UNESCO, el problema de las TIC, y luego aquí en el segundo párrafo, que yo te lo marqué en verde, porque ahí tú dices, ahora bien, los padres de familia de los educandos del Centro Educativo Gubernamental Marco Aurelio Soto son desafiados a su vez a liderar los procesos de aprendizaje de sus hijos, siendo ellos los aliados de los docentes titulares en las dos secciones del segundo grado de básica de esta institución. Ellos reportan un incremento de alumnos que no entregan sus actividades escolares con regularidad y en algunos casos nunca.
No sé si a ellos te refieres a los docentes titulares o te refieres a los padres de familia. Y si lo que tú quieres estudiar es cómo los padres de familia acompañan a sus hijos. Luego te vuelves a elevar nuevamente a un nivel general la situación del COVID en Honduras, vuelves al tema de la pandemia, vuelves con la pandemia y de ahí vuelves otra vez a la escuela. Dice, los motivos que me llevaron a investigar sobre los factores que intervienen en la ejecución de actividades educativas de los educandos del segundo grado. Entonces, desde ese punto de vista, esos factores, ¿cuáles son? ¿O a qué factores te refieres? Luego dices, uno de los factores es el rol que están tomando los padres de familia. Entonces, no sé si tú lo que quieres estudiar es cómo los padres de familia acompañan el proceso de educabilidad de sus hijos en esta situación de crisis. ¿Y qué rol juegan los padres de familia en ese proceso? ¿Acompañan, no acompañan? Bueno, luego dices, el presente anteproyecto pretende analizar las dificultades que tienen los niños y niñas de segundo grado para realizar sus actividades escolares en estos tiempos de pandemia. Entonces ahí ya cambiaste de tema, ya no es el rol, el acompañamiento de los padres, sino las dificultades que presentan los niños. Entonces, Fergie, necesito que te ubiques qué es en sí lo que tú quieres estudiar. Ok, entonces ahí Perdón, una pregunta. ¿Tú ya viste el documento? ¿Mande? ¿Tú ya viste el documento? Sí, sí. Sí, bueno, magnífico. Sí, adelante. Entonces, prácticamente lo que tengo que definir es en sí cuál es el problema que yo voy a estudiar, porque una cosa me fui a otra y a otra. Así. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es concretamente lo que yo quiero investigar. Digamos, si tú dices, yo lo que quiero estudiar es el rol de los padres. ¿Qué papel cumplen los padres en el proceso de acompañamiento de la educación de sus hijos en esta situación de virtualidad? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, el rol de los padres. Por decir algo, ¿está el padre presente al momento de la clase? ¿El padre revisa las tareas? ¿El padre se comunica con el profesor? ¿El padre vigila que el alumno haga la tarea y le entregue? Es decir, lo que quieres estudiar de manera específica es el rol. Entonces, tu situación problema partiría de eso, que en términos de la interacción escuela-familia, la importancia que juegan los padres en el proceso de acompañamiento de la educación de sus hijos. ¿Qué pasa en Honduras con eso? O en el caso de Puerto Cortés, o en el caso de la escuela, ¿se da, no se da? ¿Por qué razones se da? ¿Cómo favorece? ¿Cómo afecta? Y luego caes específicamente al caso de los niños de segundo grado. En el caso de ellos, todavía la problemática es mayor, porque todavía no manejan plenamente un concepto de asumir el sentido de hacer el proceso solos. Todavía, digámoslo en términos de Vygotsky, ellos necesitan mucho acompañamiento, necesitan mucho andamiaje. Y en ese sentido, la presencia del padre en esta situación de crisis es fundamental, porque son niños que oscilan entre, qué sé yo, 8 o 9 años. Entonces, tienes que decir de manera específica qué es lo que quieres estudiar. Si luego dicen, no, yo quiero estudiar las dificultades. Bueno, entonces ya es otro tema. ¿Qué dificultades? De conectividad, dificultades de comprensión, dificultades de métodos de estudio, dificultades de entrega de tareas, dificultades de percibir el mensaje a través de la plataforma o a través de la vía Zoom. Pero ya entonces el tema ya son los niños, ya no son el acompañamiento de los padres. Entonces, por eso, Fergie, tienes que centrarte específicamente qué es lo que tú quieres estudiar, qué es lo que tú quieres investigar. Está bien, entonces lo que voy a hacer es, pues lo voy a volver a formular. Y una pregunta más, ¿está bien que me he enfocado precisamente en un grado en específico o hay algún problema en el aspecto? Veamos, jóvenes, aquí sí yo quisiera explicarles esto. Una, la importancia de que ustedes a través de esta clase aprendan el proceso de investigación. Aprendan la parte metodológica de cómo se hace una investigación.
cómo planteamos una situación problema, cómo formulamos un problema, cómo hacemos una pregunta problema, cómo definimos unos objetivos de investigación, cómo construimos un marco teórico. Entonces, es un ejercicio de aprendizaje. Desde ese punto de vista, cualquier cosa, por mínima que sea, es valiosa, porque te permite aprender, ¿verdad? Y si lo que queremos es que aprendan, vuelvo a repetir, por mínimo que sea, ya es valioso porque estás aprendiendo. ¿Cuál es el problema de esto? Que tú en investigación 2, en la investigación 1, tú haces el anteproyecto de investigación, como quien diría el plano de la casa. Dibujas. Yo voy a hacer una casa que va a tener una habitación, un corredor, 2 ventanas, qué sé yo. Haces el dibujo. Pero en investigación 2, tú llevas a la práctica el diseño. Tú llevas a la práctica el diseño, es decir, ejecutas el diseño, haces la investigación. Lo que en el otro caso sería tú haces la casa. Entonces tú le pusiste que la casa querías 3 ventanas, pero cuando estás haciendo la casa te das cuenta de que no tienes dinero y que las ventanas de vidrio son muy caras y que entonces ya solo le vas a poner 2 ventanas. Ahí es donde tenemos los problemas porque el otro profesor te lo puede permitir o te lo puede decir que no. Ese es mi temor, ¿verdad? Entonces mi temor es que ustedes hagan el mejor diseño posible porque, repito, en la investigación 2 lo tienen que ejecutar. Pero al mismo tiempo yo estaría muy satisfecho con que ustedes aprendan la metodología de cómo investigar. Porque si ya tú aprendes la metodología, luego vas a poder hacer otros trabajos, porque ya conoces el procedimiento, ya conoces la práctica. Entonces, por eso mi preocupación de que ustedes entiendan, o que comprendamos todos, yo también, que partimos de una situación problema, entonces partimos de una situación global, general, en donde tú ya ibas definiendo los aspectos de la investigación que te interesan. Por ejemplo, volviendo a tu caso, tú dices, a mí me interesaría estudiar factores que intervienen en la ejecución de actividades educativas. Entonces tú tendrías que partir o plantear qué vas a entender por esto de actividades educativas. Tienes que conceptualizar. Bueno, para mí las actividades educativas es recibir clases vía Zoom. O de manera más específica, para mí las actividades educativas es que el estudiante cumpla con los deberes de asistir a clase y hacer las tareas. O para mí las actividades educativas es todo el desarrollo del conjunto de actividades que debe cumplir el niño. Y para ello la importancia del acompañamiento del papá o de la mamá. Entonces tú tienes que conceptualizar qué vas a entender por actividades educativas. Luego tú dices, yo de esas actividades educativas quiero ver qué factores intervienen. Ah, bueno, entonces ya qué factores intervienen. El tiempo. ¿Disponen los padres de tiempo para acompañar las actividades de sus hijos? El tiempo de los niños, ¿cuánto tiempo dedican los niños a hacer sus actividades educativas? O la conectividad, ¿tienen los niños conectividad para cumplir sus actividades educativas? Entonces, eso tienes que ir como perfilando. Por eso yo utilizo mucho la idea del embudo, en el sentido de que partes de una situación global, pero luego lo vas achicando, así como el embudo que se va reduciendo, y luego pasas a algo más concreto, que es la formulación del problema. Y luego algo más específico, que es la pregunta problema. Esa parte me interesa que la comprendamos, porque repito, una vez que ustedes logren dominar eso, pues después vas a poder hacer otros problemas, otras investigaciones, porque ya dominas la parte metodológica. En función de eso es que estamos en este momento, no es ganas de estarles sobando la vida, sino todo lo contrario, que dominen bien lo que quieren hacer, porque si tú logras aprender a hacer bien una cosa, luego la vas a poder replicar porque ya sabes cómo se hace. Sí, la verdad que tiene razón en esa parte. Ahorita ya le comprendí mejor porque es cierto lo que usted dice. Al final mis preguntas problemas como que se enfocan más en la parte tiempo, en la parte conectividad, en la parte economía. Entonces ahí sí metí varias cosas.
Te Y agradezco mucho, Lick. Voy a volver a hacer. lo ideal es que en este momento ustedes trabajen con una sola pregunta problema. No es que en una investigación no puede haber más preguntas problemas, pero bueno, vamos un poquito aprendiendo. Entonces, cuando ya ustedes sean unos duchos, unos expertos, pues ustedes podrán plantear la cantidad de preguntas problemas que consideren pertinentes. Pero en este momento yo les pediría que se queden con una. ¿Por qué? Porque pues una te es más fácil dominarla, te es más fácil controlarla, te es más fácil operacionalizarla. Si ya tú tienes dos, tres, pues ya la dificultad es mayor. Y como repito, en este momento estamos en el ejercicio de aprendizaje. Una vez que ustedes logren dominarlo, pues ya podrán hacerlo con mayor libertad, con mayor amplitud, con mayores criterios. Entonces yo también les pediría eso. Una pregunta problema ya es bastante. Muchas gracias, Lick, por orientarme. Bueno, ¿alguien más que de los que están en clase? Buenas tardes, Lite. ¿Me ayuda Hola, con el mío, por favor? Reinaldo, tú me mandaste el trabajo al correo de la U. No, lo subí al Drive. Ay, ese es el lío. Mándamelo ahorita para ver si pero mándame el enlace, porque es que ese es el lío que estoy teniendo. No me está permitiendo entrar al Drive. Por favor, mándamelo de inmediato y ahorita mismo lo trabajamos. Vamos a ver, aquí estoy desde el teléfono. Voy a encender la computadora. Duan Paz, te vi por ahí en clase. Sí, aquí estoy, Lick. Con el caso tuyo, ¿qué pasó? Con el trabajo que hice por la 20. Bueno, pues vamos acercándolo. Si estaba por la 20, pasémoslo a la 18. O a la 15. Todavía no lo he corregido, Lick, porque no me ha quedado tiempo, pero voy a trabajar en él. Voy a volverlo a hacer todo. Miren, o mejor dicho, en este momento tenemos un poquito de tiempo, pero el proceso metodológico conlleva varios pasos. Claro, la primera parte es un poquito difícil porque hay que ubicar el problema, hay que definirlo. Pero luego nosotros tenemos otros pasos, hay que hacer marco teórico, hay que hacer metodología, hay que hacer instrumentos. En la medida en que lo alarguemos más, después vamos a tener problemas de tiempo al final. En el proceso, yo voy a dar 1 o 2 semanas para ver si se quedan solos o en función de los temas podemos hacer parejas. Por ejemplo, en el caso de Fergie, en Puerto Cortés, ¿hay otra persona, Fergie, que lleve la clase contigo? La verdad, no sé, Lick, no conozco a nadie. Creo que de los que están aquí, Jola Merari conozco, pero no sé ella de dónde es. Bueno, el tema es ese, sería tratar como de unir temas, pero temas que más o menos se parezcan. Y luego lo ideal sería temas que puedan trabajar en la misma realidad. Por eso preferiría 2 estudiantes de Cortés, o 2 de Choloma, o 2 de San Pedro, porque hasta la fecha me ha parecido muy bien, la gran mayoría sí ha partido de situaciones concretas, que por lo general eso representa un problema. Muchas veces los estudiantes parten de afirmaciones globales, pero sin ubicarlas en el tiempo y el espacio. En el caso de ustedes, la gran mayoría ha partido de situaciones concretas, cosa que es muy buena porque tratan de identificar un problema a nivel de la realidad y no solo a nivel conceptual. Entonces, luego, cada quien avanzará a su ritmo. Aquel que se quede en la formulación, pues ahí estará hasta que avance. El que ya una vez haya formulado bien su problema, pues pasará a la siguiente fase y así sucesivamente. Luego también quiero recordarles, en el proceso de investigación, uno retorna continuamente a los pasos anteriores, es decir, no es que ya hice la formulación y ya la cerré, y ya, se acabó esto, y ahora paso al marco teórico, por decir algo. No, de repente cuando estás haciendo el marco teórico te das cuenta que hay conceptos que no los tienes bien en la formulación, entonces regresas a la reformulación y la reelaboras, porque ahora tienes más claridad después de haber leído o comprendido el marco teórico. Entonces, Licenciado, disculpe.
Eso quiere decir que ya le presentamos la primera parte, pero entonces nosotros vamos a volver a reformular todo lo que ya le habíamos enviado. O sea que podemos cambiar el tema o algo así. Pues quizás cambiar el tema no. Lo que posiblemente puedas cambiar son conceptos. Es decir, yo primero leí un problema, por decir algo, como un problema de deserción. Y después planteó que no era un problema de deserción, sino que era un problema de abandono. Entonces ya mi conceptualización cambió. Ahí es donde, por eso digo, puedes ir avanzando y de repente te das cuenta de que la parte de atrás no estaba bien formulada o que el concepto no es tan preciso o que hay un concepto mejor que te ayuda mejor para recoger información o que la gente lee esa situación bajo otro concepto. Entonces, en ese sentido, por eso les digo, se trata como de un ir y venir. Lógicamente, ese ir y venir te lo va a dar. Es que tengo un perrito y cada vez que estoy dando clase como que viene a molestar. Cada vez que haces eso, pues va a depender un poquito de cómo vayas enriqueciendo y comprendiendo cada vez más el tema. Sí. Bueno, otra cosa que hice, no sé si ustedes Otra ya vieron. pregunta. Adelante. Disculpe. Bueno, Sí. en sí, como ya leyó la mayoría de nuestros trabajos y nos corrigió, solo saber si podemos unirnos con alguien o vamos a seguir trabajando así. No sé si eso no me quedó muy claro. Sí, eso es lo que te decía. La idea es que sí se puedan unir, quizás en parejas, pero en función de que sean dos temas más o menos similares o que sean dos personas que estén más o menos en la misma comunidad para que se puedan apoyar mutuamente. Porque si, digamos, Fergie quiere estudiar el tema del papel que juegan los padres en el proceso de acompañamiento de sus hijos y ella va a estudiar ese tema en la escuela tal, en Puerto Cortés, y el otro compañero está en Potrerillos, pues ¿cómo va a ser el de Potrerillos para ir a Puerto Cortés? ¿Cómo va a conocer él esa realidad que conoce Fergie? Lo ideal sería que con Fergie trabajara alguien de Cortés y que trabajara más o menos el mismo tema. Entonces, por eso, pues... Lick, pero no está difícil así para que encontremos algún compañero del mismo lugar. Y en funciones de espacio. Se cortó un poquito la comunicación, ¿me escucharon? No, Lick, ¿podría volver a repetir lo último? Que sí, que no sé si lo último fue que existe la posibilidad de unir temas para poder unir personas y que puedan trabajar por lo menos en parejas. Reinaldo, ¿me Está mandas bien. el trabajo? Y Ya se lo para mandé, Lita, al correo. cuando Reinaldo, vamos a ver. Al Google Drive, al Gmail no ha llegado. Y al Yahoo tampoco. Ahorita verifico. Lick, yo Vamos a ver, preferiría pasemos que lista. eso de las parejas sea en base al trabajo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no sé si hay alguien más de la clase que esté en Roatán, porque yo vivo acá, entonces se me complicaría bastante. Eso sí está difícil. Mira, Roatán, sí. Y me vas a tener que dar la dirección para ir a pasear allá. ¿Qué estás estudiando tú, cielo? ¿Cuál es tu tema? Yo estoy estudiando cómo la falta de comunicación y empatía en la relación docente-alumno, alumno-docente afecta el desarrollo académico en la Tu Universidad trabajo Nacional yo ya Autónoma. lo leí. Tu trabajo ya lo leí. ¿Ya tú lo viste? Tú eras la que planteaba dos Sí, experiencias, un caso de una clase de matemáticas y de una clase de psicología. sí, y sobre eso le quería preguntar porque sí vi las sugerencias que usted me dio, pero como que no lo entendí tanto y le quería preguntar al respecto. Bueno, si quieres proyectemos su trabajo y lo discutimos. Bueno, está bien. Claro, si no le Proyecto, molesta a Reinaldo, ¿verdad? sí, sí, Reinaldo todavía no ha No, mandado. no hay problema. Bueno, Proyectalo tú, gracias. cielo. Ahorita no estoy con la computadora, Lick. No sé si usted lo tendrá por casualidad.
Ese es el lío, no, al final no logro ubicarlos porque no sé, algunos los bajo, otros no. Oh, déjame ver. Pero veamos, en tu caso, el problema que yo te decía es que lo que tú me describes ahí como problemas de investigación son dos casos que ya pasaron. Sí, Estudiar la empatía en esas clases ya no podemos porque esas clases ya ocurrieron en el tiempo. Quizás en este momento sería establecer, y me parece un tema muy pertinente, la importancia de la empatía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una empatía que debe construirse desde los dos lados, desde el lado del profesor y desde el lado del estudiante. No sé si tomas una clase actual y estudias esa clase actual, qué pasa en términos de empatía en esa clase, o tomas un caso en Roatán de una escuela, de un colegio, e investigas, por ejemplo, qué importancia le dan los profesores a la empatía o qué importancia le dan los estudiantes a la empatía, porque por lo general es una cosa que la gente obvia. Y de hecho, pues no, si no hay empatía, muy difícilmente podrá haber interacción social y sin interacción social no hay desarrollo cognitivo. Eso es como una cadena, ¿verdad? Es como que si la mamá y el hijo no logran interaccionar, estar bien los dos, pues evidentemente no va a haber desarrollo familiar y lo que va a haber es un conflicto. Pues lo mismo ocurre en el salón de clase, ¿verdad? Lo que pasa es que en el salón de clase el profesor y el alumno, como solo se encuentran de manera puntual y en relación a un tema muy específico, que es el contenido de la clase, entonces olvidan la otra parte. En educación son dos tipos de habilidades los que hay que trabajar. Las habilidades cognitivas y las habilidades socioemocionales. Nuevamente, lo que pasa es que nuestro sistema educativo únicamente le da importancia a las habilidades cognitivas y deja de lado las habilidades socioemocionales. Y ahí tenemos una grave falla de la educación nuestra, porque en vez de caminar sobre dos piernas, caminamos sobre una o sobre una y media, pero no sobre las dos. Y eso inestabiliza nuestro proceso educativo porque solo le damos valor a la cognición y no a la parte socioemocional. Por eso las clases a veces son ásperas o conflictivas o no hay buena interacción entre el alumno y el estudiante, porque no se le da valor a la parte socioemocional del alumno sobre todo y también del profesor. Entonces, sí, tu tema lo leí, lo recuerdo, pero repito, sería estudiarlo en este momento, porque los dos casos que tú citas ya pasaron. No sabemos dónde están los alumnos para poderles preguntar cómo fue esa experiencia, que aparentemente no fue positiva en ninguno de los dos casos. En el caso del profesor de matemáticas, tú describías que él era un poco cortante, que no generaba mayor interacción con los estudiantes. Y en el caso del otro decías que la cosa se volvió tan relajada que después nadie le prestaba atención. Entonces, como dicen popularmente, ¿verdad? Ni tanto que no queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre. Es decir, las dos cosas y el manejar un equilibrio. Es un tema muy bueno, muy importante, muy pertinente, pero repito, tendrías que ubicarlo en este momento para que lo pudieras como estudiar mejor. Reinaldo, ok. ¿ya resolviste tu problema técnico? Sí, ahí en al Gmail se lo envié, revise a ver si le cayó. Aquí está Reinaldo, ya estuvo. Ya lo abrimos. Reinaldo, comparte contigo. Vamos a ver, aquí está el trabajo de Reinaldo. Vamos a ver. Plantea Reinaldo que lo que él quiere estudiar sería, Reinaldo partió de los objetivos. La baja conectividad. Vamos a ver. Bueno, también quisiera recomendarles eso. Como estamos en una fase de aprendizaje, escriban una situación problema de media página
o una página como máximo. Escriban una formulación de un problema de una página y luego la pregunta problema. Es decir, ustedes lo que en este momento tienen que elaborar sería un máximo de 3 páginas y un mínimo de 2. Vuelvo a repetirle, en la medida en que ustedes sean más específicos, más concretos, mejor van a dominar las cosas. Si las cosas son más grandes, les va a costar dominarlas más. Entonces, por eso, después pueden ir enriqueciendo, pero en este momento traten como de ser muy específicos, muy concretos, porque eso les va a permitir un mejor control. Vamos a ver, volvamos al caso de Reinaldo. La situación problema que él plantea dice, la baja conectividad es un factor que ha venido afectando desde comienzos de la pandemia en las instituciones educativas públicas. Los maestros se han preparado conforme a las competencias que se deben desarrollar para impartir las clases virtuales, por lo cual dichas competencias deben de poseer todos los maestros que trabajan en el campo de la docencia, pero los estudiantes aún así no se conectan para recibir sus clases. Ahí son 2 cosas diferentes las que plantean, que si los docentes tienen o no las competencias y que si los estudiantes se conectan o no. Son 2 cosas diferentes, Reinaldo. Yo diferiría mucho de que los maestros tienen las competencias, porque recuerda que a los profesores les tocó saltar de la noche a la mañana de la presencialidad a la virtualidad. Y los maestros nuestros en general no es que fueran unos duchos en la tecnología, por diversidad de razones. Entonces yo diría que bueno, no todos teníamos las competencias necesarias. Pero bueno, sigamos leyendo. Porque vuelvo a repetir, ahí estás planteando 2 cosas, un problema de conectividad y un problema de competencias. La falta de conectividad no solo impone una barrera tecnológica, constituye también una barrera de acceso a salud, educación, servicios sociales, trabajo, economía en general. Si no la cerramos, esta barrera cada vez será más alta y tomará aún más desigual en la región. Y esa es una idea general que debería de estar en términos generales en la situación problema, o antes del párrafo que comienzas con el tema de la baja conectividad. En tanto, Luciano Bramberg, director de educación Microsoft para América Latina, indicó, desde Microsoft sabemos que una población conectada tiene muchas más oportunidades de trabajar, de generar ingresos, acceder a conocimientos e información que alimenten ese trabajo, a servicios de salud por telemedicina, a conectividad en educación en línea. Es especialmente importante subrayar el impacto positivo y la gran magnitud social y productiva que tendrá la conectividad. Ahí lo que hace es valorizar la importancia de la conectividad. Tu trabajo aquí está, yo ya te lo había corregido. Hoy en día las clases virtuales son de suma importancia tanto para el docente como para el estudiante y debido a tal relevancia se recurre a hacer una investigación sobre si los factores económicos, la motivación o el internet son factores que inciden en la conectividad. Pretendes estudiar muchos factores, los económicos, los de motivación, entonces te mueves en 2 campos distintos. Una cosa es el tema económico, otra cosa es la motivación. Una cosa es un tema de capacidad de demanda y otra cosa es un tema psicológico, de motivación, de conducta. Y luego incorporas un tercer tema, tecnológico, de acceso a Internet. Y lo pretendes estudiar con alumnos de 5º grado de la sección 1 de la jornada vespertina del Centro de Educación Básica. Ahí tú tendrías que comenzar planteando si hay problemas o no de conectividad entre los alumnos del 5º grado de la jornada vespertina del Centro de Educación Básica. Y si presentan problemas de conectividad, ¿de qué naturaleza son? Si son de naturaleza económica, si son de naturaleza psicológica, concretamente a nivel emocional, porque la emoción es una de las emociones, pero hay muchas más. La motivación es una, pero hay muchas más. O un tema de conectividad a través de la tecnología. Entonces, nuevamente, yo te lo había corregido. Sí, aquí está. Planteas 3 preguntas, problemas. Ahí te digo al final, debes mejorar mucho. Te explico tu trabajo en clase. Bueno, eso, te lo explico aquí en clase.
debe de partir de una situación problema. La situación problema sería la importancia de la conectividad. Y cómo esa conectividad, en el caso de países como los nuestros, se ve limitada por diferentes tipos de razones. Económicas, por no poder acceder a la tecnología o a los medios tecnológicos. Psicológicos, por enfrentarnos a nuevas vivencias, a nuevas situaciones que nos sacan de la rutina, o de acceso a tecnología, en este caso al Internet, por fallas de funcionamiento tecnológico, porque los servicios en Honduras a ese nivel son malos. Dentro de eso, que a ti te interesa el problema de la conectividad, concretamente en educación. ¿Cómo se da esa conectividad en educación, ya sea para favorecer o afectar el proceso educativo? ¿Y qué ocurre concretamente en el caso de la escuela Charles Hayter de Dos Caminos en Villanueva? ¿Qué características tiene la población educativa que va a ese centro educativo? Si son de una situación económica escasa, entonces ¿cómo el factor económico se vuelve relevante? O si son niños o personas con problemas de no valorización de la educación, ¿cómo la parte emocional los puede afectar? O si es un problema tecnológico, porque es una zona en donde los servicios de Internet son malos, porque pues hay poca demanda del servicio y por lo tanto Internet no mejora ahí la señal. Y luego, concretamente, ¿qué pasa con los alumnos del quinto grado? ¿Cómo observas tú esa problemática en el caso de ellos? Tienes 3 factores, yo te recomendaría que te quedes con uno. Y si te vas a centrar en el tema de la conectividad, pues lógicamente estudiar qué importancia tiene la conectividad en función del desarrollo educativo. Eso. Gracias por la observación. Ahí vamos a trabajar entonces solo en un solo factor. Bueno, veamos, pasemos lista de los que estamos en clase. Ani, ¿tu trabajo ya lo revisé? No, Lick, usted me dijo que me había mandado la observación de que estaba bloqueado, entonces yo lo voy a arreglar eso. Cielo, ¿tu trabajo ya lo revisé? Sí, Lick. Bueno, Fergie, ¿tu trabajo ya lo revisé? Sí, Lick, ya. Umi, ¿tu trabajo ya lo revisé? Sí, Lick. El compañero o compañera que dice Libesit. No puedo identificar el nombre, dice Libesit. ¿Tu trabajo ya lo revisé? ¿O no? Luis Enrique, no recuerdo tu nombre, de que haya leído un trabajo con ese nombre. Luis Enrique. Lick, creo que es el perfil que tengo para grabar la clase. Ah, bueno. Reinaldo ya está revisado. Santos Nicolás. Tampoco recuerdo haber leído un trabajo con ese nombre. Sol Ángel, ese sí, ya está. Y Yuxuan también ya está. Hola, Lick. Hola, Lick. El mío no lo he podido enviar, Lick, porque tengo una situación de salud en casa, pero yo le envié un correo. No sé si me lo lee y si me contesta por ahí. Ah, bueno, estamos. Bueno, entonces les pediría que por favor trabajen y me lo envíen lo antes posible para volverlo a revisar y sigamos avanzando en el proceso. Vuelvo a repetirles, ¿verdad? Partimos de una situación problema, de un planteamiento del problema y de una pregunta problema. Yo les subí al Google Drive un trabajo que yo hice. No sé si ya entraron y lo vieron. Sí, Lick, yo lo estuve leyendo. Bueno, es para que tengan la idea, ¿verdad? Cómo se parte de una situación problema, cómo se llega a un planteamiento del problema y luego cómo se caen unas preguntas problemas. Les puede servir como idea, como un poquito así de ver cómo se va de lo general a lo particular.
En este caso, pues es el tema bueno, problema de falta de investigación científica en la carrera. Entonces, un poquito también ustedes conocen la situación, se les hace un poquito referencial y les puede ayudar pues en el trabajo de ustedes. Entonces yo les recomendaría que lo vean porque en algo les puede servir. Y les recomendaría eso, que hagan un trabajo 2 páginas, 3 como máximo, pero bien jaladitas, bien comprendidas, que cada frase que escriban sea plenamente comprensiva para ustedes y que tenga ese orden de ir de lo general a lo particular. Yo veo que a veces saltan, vienen con un tema, se regresan, vuelven a caer, se vuelven a subir. Entonces ahí yo puedo identificar que no hay un orden en la exposición de las ideas. Y si no hay orden, pues tampoco tienes claridad en qué es lo que quieres comunicar. Entonces mi recomendación metodológica es que hagan la idea del embudo, ir de lo más ancho a lo más específico. Bueno, que estén bien, feliz fin de semana y pues el lunes seguiremos avanzando. Lick, solamente con mi trabajo, Lick, ¿me vas a enviar? Dímelo. Con mi trabajo, el de Yolanda Pérez, ¿me lo va a enviar para poder corregirlo? Sí, pero si quieres reenvíamelo tú, porque yo sé que ya lo leí. El tema es que no lo ubico, pero de todas formas envíamelo tú, que yo sé que lo voy a encontrar, porque sí lo tengo. Vamos a ver. Bien, lo voy a enviar. Yolanda. Lo voy a buscar, pero de todas formas reenvíamelo. Está bien, Lick, gracias. Bueno, que estén bien, mucho gusto. Chao. Nos vemos, Lick. Chao. Gracias, Lick. Bye. Chao.